queríamos saber en primer lugar, como pregunta obligada, cuál es ahora mismo la situación en Venezuela con esa retirada de poderes a la Asamblea venezolana, la marcha atrás que ha habido después. ¿Cuál es ahora mismo la situación política en Venezuela? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. La situación en Venezuela es crítica, es caótica. Viene una dictadura disfrazada desde hace 18 años y por fin se destapa la dictadura ya con la anulación de la Asamblea, que querían quitar, pretendían unos magistrados corruptos, elegidos a dedo y de manera express, y muchos de ellos sin cualidades para ser magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia. Prácticamente le quisieron quitar el poder a la Asamblea, que es un poder elegido. Hay dos poderes elegidos, que es el presidente y la Asamblea Nacional. Todos los demás poderes son derivados. De manera que quitándole el poder, ellos querían controlar y minimizar o prácticamente anular a la Asamblea, que fue elegida por mayoría popular, evidentemente. Y estos magistrados que son corruptos, demostrados, después se retractan, le echan tijera a las dos sentencias que sacaron, y fíjese que una de las sentencias que no le echan tijera, sino para dejarle eso al presidente, es que el presidente directo pueda contratar y hacer asociaciones mixtas con empresas del Estado y empresas extranjeras. De manera que sin pasar por la Asamblea, ellos quieren hacer su negocio. Todo lo que hace el chavismo es una trampa. Están robando todo el país y la pobre gente de Venezuela pasando hambre. De manera que esta reacción del Tribunal Supremo de Justicia le salió mal, y ya al mundo, el que tenía dudas, país que tenía dudas, ya saben que en Venezuela hay una dictadura completa disfrazada. Dictadura del siglo XXI prácticamente. Bueno, hablando un poco más en profundidad de esa decisión que tomaron los magistrados, ellos se basaban en distintas leyes, en distintas decisiones. Desde un punto de vista legal, ¿qué opinión le merece esa explicación con la que justificaron la decisión de quitar los poderes a la Asamblea? Bueno, desde el punto de vista legal de ellos, primero que no tienen capacidad, o sea, son unos mediocres, ¿ok? Hay que entenderlo. Y después que ellos adaptan la Constitución a sus intereses cuando les conviene. Porque inclusive hay muchas sentencias anteriores, e inclusive el mismo sátrapa de Chávez dijo en el 2007 que si se anula la Asamblea eso es un golpe de Estado. Pero en ese momento ellos tenían mayoría de la Asamblea. Pero ahora que no tienen mayoría de la Asamblea, que se les volteó la torta, entonces ellos ahora quieren anularla. Pero desde el punto de vista legal no tiene cabida. Como dije anteriormente, eso es un poder elegido por el pueblo, no es un poder derivado. Un poder derivado nunca puede cambiar un poder elegido por el pueblo. Eso ya es lo que se llama un golpe de Estado. Un golpe de Estado del siglo XXI, como lo llamo yo. De manera que es ilegal totalmente. La Asamblea Nacional Venezolana ayer, en quórum y por unanimidad, iniciaron un proceso penal y jurídico contra estos magistrados. Estos magistrados, el futuro de ellos es cárcel, a menos que se vayan a Cuba a pedir asilo allá, a gastar sus miles de millones que han robado. Pero del resto, el futuro que tienen es cárcel. Ahora mismo, ¿cómo queda la situación en Venezuela en cuanto a la correlación de fuerzas entre quienes apoyen el chavismo, quienes apoyan a las fuerzas de la oposición? Porque vemos las manifestaciones en la calle, también el chavismo convocó sus contramanifestaciones. ¿Cómo sería ahora mismo esa correlación de fuerza entre quienes apoyan un modelo y quienes apoyan otro? La mayoría de encuestas dan un 80-20. Hay que tomar en cuenta que el 80% están en contra del chavismo, son voluntarios en sus opiniones. Y el 20% que está con el chavismo son comprados o son chantajeados, porque son empleados públicos, son funcionarios, y si no van a las marchas los despiden, etcétera. Si uno ve una concentración de la oposición en Caracas, es la gente de ahí, gente que viene voluntariamente, una oposición del chavismo en Caracas, uno ve la cantidad de autobuses que traen desde el interior para reciclar la gente. De manera que ellos saben que no pueden medirse en elecciones. Ya una elección que por la Constitución tocaba en diciembre del año pasado, que es la elección de gobernadores, el chavismo no la quiere hacer porque sabe que pierde de calle. El chavismo está dirigido por unos 50 jerarcas que se reciclan entre ellos, están multimillonarios, ni siquiera millonarios, multimillonarios, y engañan al pueblo. Evidentemente que son 18 años de penetración en los poderes públicos y el chavismo mantiene una inercia
que por eso que nos cuesta tanto salir de ellos, porque habían penetrado en todas las instituciones del Estado. Pero en todo caso, aquí por lo menos en Europa, la sensación es que el chavismo quizá sí gozaba antes de un apoyo mayoritario dentro de Venezuela. ¿Cómo fue esa llegada del chavismo cuando tomaron el poder y en qué se basó, en su opinión, ese apoyo fuerte que puedan tener y que luego haya ido disminuyendo? El chavismo llega al poder porque los partidos políticos tradicionales se desgastaron y la gente ya no creía en ellos. Más o menos algo similar que gracias a Dios no pasó en España con el PSOE y el PP cuando Podemos trató de entrar. O sea, con el desgaste y la campaña en contra de los partidos democráticos tradicionales que se pueden renovar, evidentemente, o sea, ellos pueden optimizarse en sus procesos, acabar con la corrupción, dar paso a gente nueva dentro de sus partidos. Eso pasó en Venezuela y en el 98 no había una alternativa sino el chavismo. Además de que vamos a estar claros, el chavismo engañó. Uno ve un video de Chávez en el 98, él decía que iba a gobernar por 5 años, que esto era democracia, lo mismo que hizo Fidel Castro en el 58, ¿me entiendes? Prácticamente. Eso hizo que el chavismo gozara de una popularidad relativa, porque también en esa elección del 98 hubo mucha abstención. Pero él llegó, tomó el poder en ese momento del Parlamento, hizo sus cambios de constitución y puso 2 periodos para reelección, después puso otro periodo más en un cambio de la Constitución un poco raro en el sentido de que hubo un fraude ahí. Ellos controlan el Consejo Nacional Electoral y prácticamente las primeras 2 elecciones la ganaron y las elecciones siguientes han sido siempre un fraude. Y tuvieron mucho dinero cuando el petróleo llegó a más de 100 por barril, $100 por barril, y compraban conciencias, evidentemente, y había una sensación de bienestar porque ellos se robaban miles de millones, pero algunas gotas de esos millones le caían al pueblo. Pero siempre ha sido una sensación irreal que se está demostrando ahora, porque es un país que no se preparó para una bajada de precio del petróleo, las industrias todas expropiadas, las infraestructuras de Venezuela deterioradas y una de las peores cosas que le pasa a Venezuela en estos años es el escape de los recursos humanos venezolanos. El venezolano nunca emigraba y ahora está distribuido por todas partes del mundo. Y vamos a decir claro, es en su mayoría el venezolano clase media preparado y eso ha sido un desangre en los recursos humanos venezolanos. Pero en sí, el chavismo se está demostrando que es un fracaso. A veces tardan años en democrarse, como por ejemplo las comparaciones entre el comunismo y el capitalismo, que hay 2 países que se pueden comparar porque tienen las mismas similitudes, la misma gente. Caso de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Después de muchos años se demostró que la República Democrática Alemana es un desastre y la federal era la que funcionaba. Asimismo nos ha costado a nosotros demostrar que el chavismo es un fraude desde todos los puntos de vista. Usted, tuvo que exiliarse de Venezuela después de los sucesos en Venezuela en el año 2002. Usted tuvo ahí una implicación. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? Contado desde su punto de vista. Bueno, yo estuve en el régimen de Chávez, fui consejero de Seguridad y Defensa de la Nación. Ahí estaba dentro del monstruo, me di cuenta realmente cómo es el comunismo rancio interno. Tuve muchos encontronazos con Chávez y me nombró embajador de Venezuela en Grecia, cosa que no acepté, y un día salí públicamente en la televisión, el 18 de febrero del 2002, denunciando al régimen. Me quitaron por una vía expedita el uniforme, me puse a trabajar con la sociedad civil, estuve en la marcha Miraflores de abril de 2002, logramos sacar a Chávez, la sociedad civil realmente logró sacar a Chávez, pero después por las rencillas y la codicia política, eso hizo que Chávez regresara 3 días después, hasta ahora que tenemos Venezuela un desastre completamente. Ya para esa época yo denunciaba que era una dictadura. Evidentemente que estuve preso, tuve que andar clandestino, me refugié en la Embajada de El Salvador me da salvoconducto y mandan un coronel y un diplomático a buscarme, me llevan a El Salvador, en El Salvador llego
y el gobierno es un gobierno como el PP, el que había en ese momento, centro derecha, pero la oposición era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entonces no tenía vida ahí, intentaron secuestrarme, tenía que andar con escoltas, tanto mi familia como yo, y después decidimos venirnos a Europa a trabajar en una empresa de mi hermana. Estuvimos en Francia, en Suiza, y luego caímos en este país, que gracias a Dios que caímos en este país, porque para nosotros es una maravilla España. Nos han acogido muy bien y bueno, tenemos la misma sangre de la gente de aquí. Pero hay que alertar a España, que menos mal que ya Podemos tocó techo, porque las similitudes de que estaba aprovechando Podemos para España era lo mismo que sucedía en Venezuela. El desgaste de los dos partidos principales, el tratar de desprestigiarlos al máximo, para ellos tratar de involucrar a la gente, que votaran por ellos, y una vez que Podemos agarrase el poder, evidentemente empiezan a cambiar todo para perpetuarse en el poder y hacerle las suyas. Bueno, Chevron siempre denunció lo de 2002 como un golpe de Estado, siempre habló eso de que había sido un golpe antidemocrático. ¿Usted cree que fue el mejor movimiento, la mejor manera de intentar cambiar las cosas en Venezuela en ese momento? Sí, sí fue la codicia política, como les dije, y no fue un golpe de Estado. Yo estaba con el grupo de personas cuando Chávez fue a nosotros y dijo, palabras más, palabras menos, que él renuncia, destituye al vicepresidente y destituye a los ministros. Lo único que él pedía es que lo sacaran a Cuba. Y los que estábamos ahí decidimos, él no puede ir a Cuba porque él tiene que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por los muertos que hubo en esa marcha. Y los juristas que estaban en el sitio catalogaron eso como un vacío de poder. ¿Por qué un vacío de poder? Porque cuando Chávez renuncia, el vicepresidente debe tomar la presidencia y al mes llamar a elecciones. Pero como él dijo que destituía a vicepresidente y destituía a ministros, y él renunciaba, eso fue lo que se llamó un vacío de poder. Tanto es así que fue un vacío de poder que el Tribunal Supremo de Justicia ese año declaró que no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder. Chávez removió de una forma expresa y antidemocrática a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que le eran incómodos, y sobre esa misma sentencia, unos meses después, ese Tribunal Supremo de Justicia, ya chavista, declaró que sí hubo golpe de Estado. Entonces, para que vean la incongruencia, pero realmente no hubo golpe de Estado. Lo que hubo fue un vacío de poder por eso, porque la Constitución venezolana no prevé qué pasa si se va el presidente y el vicepresidente. Tiene previsto solamente si se va el presidente, que el vicepresidente entra hasta que se llamen a elecciones. De manera que fue un vacío de poder, pero la mejor forma de desprestigiar a esa insurrección de la sociedad civil es decir que es golpe de Estado. Pero aquí la incongruencia, quienes dieron un golpe de Estado fracasados en el 92 fue el mismo Chávez, ¿entiendes? Entonces el mismo golpista diciendo que somos golpistas, eso es algo incongruente, pero la propaganda de él en ese momento le servía, especialmente con sus países satélites y con todos los países que ha comprado en el Caribe, en Latinoamérica, a punta de petrodólares. Ya se le acabaron los petrodólares y ya los países se le están retirando. Bueno, ¿y cuáles van a ser los siguientes pasos ahora en Venezuela? ¿Cómo cree que va a evolucionar la situación política en los próximos meses? Venezuela es un país colapsado. Venezuela es un país donde la mayoría de las empresas privadas fueron expropiadas, y las que agarren los chavistas, podemistas venezolanos, no producen. De manera que todos los alimentos tienen que ser importados prácticamente. Medicinas no hay, porque también todas las farmacéuticas que producían ahí se han ido a otros países más estables. La criminalidad, creo que es el primer país del mundo ahora en número de crímenes en todo el mundo. De manera que es un país que no tiene sustento con este régimen. Son ellos mismos que se reciclan. Los mismos ministros se cambian de ministerio, o sea que no hay gente nueva ahí que venga a gerenciar a un país en caos como está ese. De manera de que la solución es que el gobierno se retire, llame a elecciones, entre gente nueva a gobernar y empecemos a sanear el país, que probablemente tocará 2 o 3 generaciones. Y estabilizando el país podremos llamar de regreso para ver si pueden venir al recurso humano venezolano que está afuera, que es muy valioso. De manera que en los próximos meses es aleatorio, nadie le puede decir qué va a pasar. Lo que sí, la tendencia es que el chavismo cada vez pierde terreno
El chavismo es inepto, es corrupto, es incapaz. Hasta sus aliados en Venezuela, como son Podemos, ya más o menos están un poquito dando unas declaraciones un poquito más light y no están coaccionando mucho con ese desastre que existe en Venezuela. De manera que cualquier cosa puede pasar. La Organización de Estados Americanos ya está clara de que esa es una dictadura, está declarado, solamente quedan Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que son los satélites del chavismo que todavía quedan. Y algunos países del Caribe que fueron comprados con el petróleo venezolano, pero que se están dando cuenta de que ahora, como ni las refinerías producen tanto petróleo como producían antes, ya no van a tener el sustento y el apoyo de Venezuela en Petrocaribe, de manera que ya en la OEA se están inclusive absteniendo. Inclusive en la última reunión de la OEA, El Salvador se abstuvo. O sea, no votó sí, pero tampoco votó no. Y El Salvador es un gobierno de izquierda comunista. O sea, Frente Farabundo Martí, que está gobernando El Salvador. Y se abstuvieron porque ellos saben que no les interesa tener un aliado, prefieren tener un aliado con Estados Unidos porque hay 2 millones de salvadoreños que mandan remesas a El Salvador, de manera que no quieren involucrarse mucho con el chavismo. Pero, en fin, es un régimen colapsado. Gracias a la ayuda internacional y a la sociedad civil venezolana, yo creo que estamos cerca de salir de ese régimen de una u otra forma. Y lo que pide la sociedad civil es elecciones. Elecciones. ¿Qué más democracia que pedir elecciones? Pero, por supuesto, los rojos venezolanos no quieren contarse porque saben que van a perder de plano, totalmente. En cuanto a la situación económica, la idea que suele venir desde el presidente Maduro y el gobierno venezolano actual es que ha habido como un complot de las empresas a nivel internacional para privar a Venezuela de ciertos recursos. No sé qué opinión le merece ese argumento. Bueno, realmente que eso es un circo allá y el jefe del circo, el mal payaso es Maduro, pero ellos hablan de guerra económica. ¿Pero qué guerra económica? Si ellos han destruido toda la industria de Venezuela. Si los mejores gerentes y el recurso humano valioso de Venezuela se está retirando. Hasta la empresa que produce harina pan, que es la parte de las arepas, el ícono venezolano, ahora la harina pan la producen masivamente en Texas y en Colombia, porque son países más estables, evidentemente. Entonces, eso es pura excusa de su incapacidad. Le digo, Maduro, y se lo voy a poner ahí, imagínese usted el cateto, más cateto de España, el Évelo Anaén, ese es Maduro, yo lo conozco personalmente. Y el Elías Agua y los otros secuaces que están por ahí son torpes, no tienen capacidad gerencial y en manos de esa está un país tan rico como Venezuela. Que le debo decir que Venezuela no tiene problemas económicos, Venezuela tiene problemas de mala administración. Porque Venezuela tiene tantos recursos que en lo que llegue un nuevo equipo a gerenciar a Venezuela, la economía se recupera rápida. Porque va a tener muchas entradas, diamante, oro, bauxita, aluminio, hierro, energía hidroeléctrica, porque hay muchos ríos allá, agricultura fabulosa, la pesca en el Caribe, ni se diga. De manera que Venezuela es, actualmente, los chavistas lo han transformado en el país rico más pobre del mundo. Esa es la realidad. Bueno, aquí en España llevamos ya bastantes meses en los que Venezuela ha entrado de un modo u otro en el debate político. Se ha hablado mucho acerca de la situación en Venezuela, del apoyo que puedan tener determinados partidos en España al régimen que hay ahora mismo gobernando en Venezuela. ¿Cuál es la opinión que le merece pues digamos, la posición que han tomado los distintos partidos en España y el hecho de que esté tan presente Venezuela en el debate político aquí? Bueno, eso es bueno que Venezuela esté ahora en el debate político, pero yo le puedo decir un poquito de historia aquí. Cuando tuvo Zapatero aquí, prácticamente el debate político de lo que pasaba en Venezuela fue minimizado, porque Zapatero yo lo considero como un chavista venezolano. No es una persona imparcial para que esté negociando o sentado en una mesa de diálogo con Venezuela. El PSOE en sí, yo hablo de Zapatero, no hablo del PSOE. El PSOE en sí es un partido aliado a Venezuela, porque inclusive cuando Venezuela tenía democracia que la exportaba y en la transición española, el PSOE venezolano, que es Acción Democrática, ayudó a Felipe González y Alfonso Guerra en esa época, e inclusive se ayudó política y económicamente en esa época. Eso me lo han contado amigos que yo tengo en el Partido Acción Democrática de Venezuela, que es equivalente al PSOE aquí. Y el PP es el partido que ha estado más claro de España. El PP desde el principio que vio a Chávez dijo, eso es un nuevo Cuba.
un nuevo Fidel Castro, pero con una chequera fuerte, con petrodólares. Y en los últimos años la posición del PP, de Ciudadanos y del PSOE ha sido muy consistente con la situación venezolana, y algunos que otros partidos, algunos voceros, por ejemplo, del partido del PNV, porque nosotros existía un senador que había nacido en Venezuela, en Cumaná, y siempre nos apoyaba mucho. No sé si todavía está como senador. De manera que en la mayoría de la sociedad española y de los partidos demócratas españoles apoyan la causa venezolana para retomar la democracia. El partido que evidentemente no apoya la democracia venezolana es el partido Podemos, porque prácticamente es una copia al calco de lo que pasa en Venezuela. Y no nos dejemos engañar. Eso de que Podemos fue a asesorar a Venezuela, eso no fue así. Cuando los del Podemos iban a Venezuela, que les pagaban por ir allá, era Chávez que los estaba asesorando en cómo tratar de tomar el control de España y transformar a un socialismo del siglo XXI europeo aquí en España, la península ibérica. De manera que ellos, los de Podemos eran los que estaban siendo catequizados allá, porque aquí hicieron vender la idea de que ellos están asesorando a Chávez. Chávez yo lo conozco, Chávez no lo asesoraba nada. Chávez nació radical, antisistema, comunista, y querían igualar a Venezuela todos por debajo, como hizo Fidel Castro en Cuba. De manera que nosotros como españoles tenemos que tener mucho cuidado con la gente de Podemos. La gente de Podemos es peor que los chavistas y fueron catequizados por los chavistas. En fin, la mayoría de los partidos demócratas españoles apoyan la causa venezolana. Bueno, hablaba antes del PP, también en un momento dado Aznar llegó a ir a reunirse con Chávez, ¿no? Incluso a esta grabación que se decía que eran como amigos, ¿no? Se presentaron uno otro como amigos y tenían este trato también en la venta de armas. Digamos que no siempre hubo un apoyo como el que puede haber ahora en España a los opositores al chavismo, ¿no? Bueno, como le dije, cuando Chávez ganó la presidencia, Chávez vendió una imagen de demócrata. Y evidentemente un presidente elegido democráticamente, todos los países del mundo lo aceptaron como demócrata. Y para esa época yo me acuerdo que el presidente Aznar todavía pensaba que Chávez era demócrata. Chávez empieza a hacerle las suyas prácticamente en el 2001. Empieza a mostrar sus garras comunistoides, por decir así. De manera que Chávez engañó a Aznar, engañó inclusive a Bush, por decir así, y a todos los presidentes de Latinoamérica. A Fox lo engañó también, al presidente de México. De manera que yo no le echo la culpa al presidente Aznar, yo le echo la culpa al demonio Chávez, por decir así, porque él es el radical que después cambió y quiso hacer la suya. Bueno, recordemos la famosa voz que le dio el rey cuando le dijo: ¿por qué no te callas? Imagínate que lo desesperó tanto a su majestad el rey que tuvo que decirle que ¿por qué no te callas en esa cuestión? De manera de que Chávez tenía una agenda oculta desde que llegó a Venezuela, y la agenda oculta nos está costando caro a todos los venezolanos y la destrucción de un país prácticamente y de generaciones que se han ido de Venezuela. Bueno, y para concluir, su relación desde aquí supongo que mantiene contacto con la gente que está en los movimientos opositores a Maduro. ¿Cuál es la sensación que tienen ellos ahora mismo y cuál es el consejo que les da a ustedes desde aquí? Sí, yo mantengo contacto con mucha gente en Venezuela, inclusive con cuadros medios subalternos de las Fuerzas Armadas, con gente de la sociedad civil, con gente aquí en el exilio en la diáspora venezolana, en diferentes países europeos y en Estados Unidos. Habemos muchos que mantenemos contacto gracias a los medios sociales de hoy en día en el exilio. Y bueno, fuerza, apoyo, lobby internacional para tratar de salir de esos demonios, y tenemos fe de que estamos llegando. Nos tocó a nosotros unos años generacionales de ver cómo un país tan próspero como era Venezuela y ejemplo de democracia, cómo lo destruyó la izquierda latinoamericana, la izquierda radical latinoamericana. Nosotros siempre estamos agradecidos con España y con la sociedad española, porque nos ha dado cobijo aquí en España, y como le digo, con los políticos del PSOE, PP y de Ciudadanos estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado continuamente, pero con más esfuerzo en los últimos años desde que Maduro está al poder. Y debo decir,
Si Chávez no hubiese muerto, eso hubiera sido la nueva Cuba del siglo XXI, pero al morir Chávez, que dejó a este bufón de presidencia, para mí desde que murió Chávez y puso al bufón de presidente, porque Chávez decía que era demócrata, pero eligió a dedo a Maduro, que como le digo yo lo conozco personalmente, sé quién es el personaje. Al haber puesto a Maduro como presidente, para mí entramos en transición, porque ese hombre no tiene capacidad de gobernar un país como Venezuela y se está demostrando. No hace falta a priori emitir un concepto, sino a posteriori ya sabemos que ha destruido a Venezuela. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, todo el apoyo que nos puedan dar para restituir la democracia venezolana será bienvenido. Muchas gracias a usted.